Gracias. Bueno, gracias. Lo primero que tengo que hacer es disculparme con toda la gente que se ha quedado fuera, que son muchísimos, y es que no nos podíamos imaginar cuando organizamos esto que esto se iba a desbordar de esta manera y que iba a ser semejante éxito. No nos podíamos imaginar que las entradas se iban a acabar en 4 minutos. No nos podríamos imaginar que iban a estar aquí todos los partidos del ámbito progresista. Gracias por uniros a esta conversación. Y no nos podríamos imaginar que casi 100 medios de comunicación nos iban a pedir acreditación, que veréis ahí que no nos caben y de hecho no han cabido todos y lo sentimos muchísimo. Y esto quiere decir que lo que estamos haciendo aquí hoy es muy importante y que había muchas ganas de esto y que es muy necesario tener una conversación entre todos para buscar soluciones a lo que viene. Porque estamos viendo en Estados Unidos a Trump detener a niños de 5 años y eso se diferencia muy poco entre Abascal diciendo que las pateras se tienen que quedar en el mar o Ayuso cerrando plazas en las residencias infantiles y diciendo que aquí en Madrid no caben más niños que están solos y que vienen de una guerra. No se diferencian en nada. Los ocupas de aquí son lo mismo que los AIS de allí. Y queremos parar esto. Por eso estamos aquí hoy. Y por eso es tan necesaria esta conversación, porque queremos no solo resistir los que estamos aquí, queremos rearmar un proyecto progresista que sea de mayorías, que sea hegemónico y que sea para ganar, no solo para resistir, sino para ganar, para avanzar y para decidir cuál es el país que queremos, que no es un país en el que nos enfrentan a los de allí con los de aquí y que no es un país en el que nos enfrentan a los mayores con los jóvenes. Porque os voy a decir una cosa. Esto de las pensiones es tremendo lo que están haciendo, porque les dicen a los jóvenes que la culpa de que sus salarios sean precarios son de las pensiones de sus abuelas. Y hace 20 años tu jefe cobraba 6 veces más que tú. Y hoy en día tu jefe cobra 26 veces más que tú. Y que tu abuela tenga una pensión precaria solo os hace precarios a los dos, pero en absoluto hace que miremos dónde está realmente el problema, que es arriba. Y aquí hoy queremos mirar hacia arriba y queremos mirar hacia adelante a todos esos problemas que son los que tenemos que resolver y para eso estamos aquí. Y yo vengo a hacer un poco de charo hoy también, que sabéis que las charos somos estas señoras que somos tremendamente molestas, porque tenemos dos cosas, tenemos mucho calor, muchas ya sabéis de qué hablo, y además tenemos opinión sobre todas las cosas y no nos la callamos nunca. Como los tertulianos. Exacto, más o menos, pero versión un poco más mayor. Entonces, tenemos opinión sobre el futuro que le vamos a dejar a nuestros hijos, sobre el cuidado de nuestros padres, y nosotras tenemos opinión sobre poner en riesgo esos derechos que a nuestra generación tanto nos ha costado conseguir y que no vamos a permitir que nos los quiten. Así es que hoy vamos a hablar de todo esto y tenemos aquí a 3 personas que si en algo coinciden es que hablan muy claro, pero muy claro. Yo le voy a dejar el mando de la conversación a Sara Santaolalla, que es quien lo va a conducir, y ya le hemos dado un aplauso, pero le pido otro para ella muy cariñoso. Por toda la violencia que está recibiendo por defender nuestros derechos. També li donem la benvinguda a Gabriel Rufián, moltes gràcies. Y gracias, Emilio Delgado, porque os habéis hecho cargo. Gracias por liar la parda y por haceros cargo de esta conversación que tanta falta hacía. Así es que le paso la palabra a Sara y muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Emilia. Creo que no sé si lo voy a hacer igual de bien, pero vamos a intentarlo. Gracias a todas y a todos por acompañarnos hoy. Gracias de verdad. Esto es ilusión, esto es esperanza y esto es debate.
Yo creo que Gabriel y Emilio y Gabriel, no necesitan grandes presentaciones, no por las tantas entrevistas de uno o por los TikTok de otro, sino porque creo que son dos personas que se han ganado el respeto de la gente allí donde han estado y donde han ido. Uno se lo gana cada semana en el Congreso de los Diputados lidiando con la más absoluta vergüenza de algunas derechas o de todas, la catalana también, aunque hay algunos medios que se olviden de ella porque suelen ir de la mano, y otro se lo gana, con este micro es un poco regulín, pero bueno, otro se lo gana cada semana enfrentándose a Ayuso, que ya estamos viendo de qué va todo lo que hace ya, casi lo de menos es que tenga un novio defraudador. Pero bueno, no sé, da igual, mejor este. Esto va de lo que está pasando en este país, del auge de la extrema derecha, del miedo que da, de gente aterrorizada por nuestra democracia, por nuestros servicios públicos, de mujeres que tienen miedo al salir a la calle porque cada vez hay más nazis, de mujeres y de hombres que quieren hablar a sus hijos con la tranquilidad de que no haya un medio desinformando, de hablar de inmigración, no de invasión, de hablar de vivienda, de hablar de especulación, no de ocupación, como algunos intentan vender. Y va un poco de todo esto, pero hay algo más importante, que es que el ciudadano se entere de qué está pasando y de por qué estamos aquí hoy. Así que yo creo que la pregunta es, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacéis aquí? ¿De qué va esto? Lo agradecerán también mis compañeros de profesión y mesa. ¿Qué hacemos aquí? ¿Emilio? ¿Empiezo? Empieza, tú mismo. A mi derecha, para una vez que miro a la derecha. Yo creo que quienes estamos aquí hoy y los que están fuera y quienes nos siguen por streaming, somos quienes no se resignan a bajar los brazos y entregar el país. Somos quienes han decidido que no nos vamos a quedar sentados esperando a que lleguen tiempos mejores, que si no hacemos algo no van a venir tiempos mejores. Ahí fuera hay gente gastando miles de millones de euros en que odies a tu vecino, en que sospeches de él, en que ames a quien te oprime y en que odies a quien intenta defenderte. Y ante esa situación, la conversación pública en la izquierda se estaba quedando corta bajo mi punto de vista. Se estaba circunscribiendo a algo que es muy importante, que es con qué fórmula nos vamos a presentar a las elecciones, pero en mi opinión hacía falta abrir esa conversación mucho más, ¿no? Hay gente aquí que está trabajando en cómo nos vamos a presentar a las elecciones, creo que es fundamental, creo que tienen todo mi reconocimiento, mi respeto, es una tarea dificilísima, pero creo que necesitamos una conversación mucho más amplia para empezar, para entender cómo hemos llegado aquí. En el año 2004 yo tenía 28 años y en el barrio empezaron a aparecer unas pegatinas en las que había un símbolo de stop y encima ponía feminazis. Y pensamos, pues alguien que le habrá dejado la novia y estará enfadado. No era ningún resentido, era el principio de hazte oír. Y después vinieron otras asociaciones similares y empezamos a oír hablar de ellas como abogados cristianos, profesionales por la ética. Empezó a aterrizar el Yunque, que sería también una secta mexicana que formó parte también de la construcción de Vox. Y todas estas organizaciones satélites impulsaron un partido político que fue Vox, que condicionó primero a la derecha española y finalmente ha acabado por condicionar toda la conversación pública en nuestro país. Lo que tenemos delante no son dos partidos de derecha que pueden tener mejor resultado pero en unas elecciones. Lo que tenemos delante es un bloque histórico. Un bloque histórico en el sentido gramsciano, en el sentido de tienen una base social, tienen un liderazgo político, tienen un liderazgo intelectual y moral y tienen una propuesta cultural que hace que las razones de los ricos, que son quienes pagan este bloque y quien lo financia, se conviertan en las razones aceptadas en la sociedad o que cada vez más gente las entienda como normales, como válidas o como útiles, ¿no? Eso es lo que tenemos delante. Y eso no se para solo con una coalición de partidos, que también hay que tener una coalición de partidos. Y hay que ver cómo maximizamos un resultado electoral. Insisto, me parece muy importante, pero creo que esto va mucho más allá. Nosotros necesitamos levantar un bloque histórico a la altura de lo que tenemos delante. Y eso implica movilizarnos a todos los niveles. Implica abrir la conversación fuera de lo que es la dirección de los partidos también y que las organizaciones y sus militantes abran un proceso real de discusión pública en el que se sientan útiles, en el que se sientan interpelados, en el que sientan que forman parte de la solución, que no están solamente para pegar carteles de vez en cuando, sino que ahora tienen una misión histórica también. Una conversación
que tiene que salir también de las organizaciones políticas y tiene que acercarse a los sindicatos y tiene que acercarse a las asociaciones de estudiantes y a las asociaciones vecinales y a las asociaciones de consumidores, y necesitamos un gran debate nacional entre demócratas sobre cómo construimos un bloque que se enfrente a estos criminales, porque lo que vienen es a infundir terror. Ese es el gran reto, abrir esa enorme conversación. Y una vez abierta esa conversación, ver cómo impulsamos un bloque que se dirija a mucha más gente de la que somos ahora, que se dirija a gente que por lo que sea no se siente interpelada o que por lo que sea ha dejado de interesarse por el rumbo y por el destino de este país. Y yo lo voy a dejar aquí porque creo que va a haber luego ocasión porque de te lías, ir por si afinando. acaso, acabamos en otras cosas. Luego habrá más. No vayas. Muy bien. ¿Qué hacemos aquí, Gabriel? ¿Qué hacemos? Cuéntale a toda esta gente qué haces aquí, por qué estás aquí. Pues mira, desde que anunciamos este acto, que fue una locura que me propuso Emilio, se han escrito 217 artículos. Los he contado. Entonces he obviado los insultos a Sara, porque son inmensamente más graves. A Emilio y a mí compartimos este honor. Nos han llamado cerdos, jabalís, ególatras, narcisistas, iluminados, navajeros, chulos, bobos, barriobajeros, que está igual, sí. Bueno, de eso sí, ¿eh? De eso sí. Racistas, sotanistas, sionistas, esta es para mí gordo. Esta es la última. Bueno, pero al final yo no. O sea, más allá, cuando tú te dedicas a esto de la política, te das cuenta enseguida que esto va de dos cosas. Sin faltarle el respeto a nadie, de leer argumentarios y vivir muy bien. Vivir muy bien. Vivir. O pensar, mira, yo estoy aquí para pensar y estoy aquí sobre todo para tener un pie y una oreja en la calle. Ya está. Entonces, creo que Emilio, bueno, y Sara, evidentemente, compartimos el mismo sentimiento. Que se hable de nosotros, mientras nosotros señalamos algo, que se señale a quien señala, es lo típico y lo tópico. A ver si algún día se cansan y hablan de lo que señalamos. Porque muchos de estos artículos se han escrito desde diarios que probablemente serán cerrados con un gobierno de PP y de Vox. O sea, no tiene mucho sentido. Yo voy a intentar ser muy, tampoco soy sospechoso de no serlo, muy claro. Yo tengo miedo. Ya sé que esto es anticompol, pero yo odio el compol. Compol, para quien no sepa, es la comunicación política. Cuentacuentos. Yo tengo miedo como demócrata. Yo soy catalán, soy independentista, soy republicano, soy progresista, pero yo tengo miedo. Quizá porque soy muy consciente de lo que viene. Muy consciente. Y lo que viene no es lo de siempre. No es la alternancia política de siempre. Incluso sana. De izquierdas, derechas, ¿no? No. Lo que viene es salvaje. Salvaje. Imitadores baratos de Milei, de Trump. Lo dice Abascal de forma clara. Vamos a hacer lo mismo que en Estados Unidos y que en Argentina, que es sufrimiento. Entonces yo, aunque me vaya a mi casa esta tarde, aunque me hicieran dimitir, aunque me digan que lo hago porque me da igual. O sea, creo que compartimos esta responsabilidad. Yo no discrepo un poco de... O sea, yo no solo quiero ilusionar. Yo quiero ganar. Y eso exige
exige de ciencia, exige de método y exige de orden. Porque si no, repetiremos la historia. Y decía un sabio que la historia, si se repite como farsa, ¿no? Entonces, intentemos hacer algo diferente. ¿Yo qué quiero? Que no quiero parecer idiota, ¿eh? Pero es como la gran, ¿no? De repente, en lugar de hablar del cómo, se habla del qué o del quién. ¿Yo qué quiero? Yo le quiero ganar provincia a provincia, escaños a Vox. Provincia a provincia. Y eso no se hace, pero a dos carrillos, ¿eh? A dos carrillos. Y eso no se hace con... joder, yo llevo toda la puta vida haciendo lo mismo. Es que eso no se hace con discursos de puta madre y de... Ciencia, método, orden. Hay que luchar. Bueno, ¿Y cuál es ¿cómo? el método? ¿En qué se traduce eso? Por ejemplo, aquí la clave es ¿a qué renunciamos? Es decir, ¿qué sentido tiene que 14 izquierdas, me encantaría que 14 derechas se presentaran donde vivo, ¿eh? ¿Qué sentido tiene que 14 izquierdas, representando lo mismo, nos presentemos en el mismo sitio? ¿Qué sentido tiene? Y esto ya sé que, pues es antiaparato. Pero es que yo creo, y no quiero sonar mesiánico, es que creo que es que ciencia, método y orden, si no, nos van a fusilar políticamente por separado. Entonces, la pregunta es, ¿quién se presenta en Girona? ¿Quién se presenta en Sevilla? ¿Quién se presenta en A Coruña? ¿Quién se presenta en Madrid? ¿Quién se presenta en Valencia? ¿Quién? ¿Vale la pena que sigamos compitiendo entre nosotros? Para ver quién es más puro, para ver quién es mejor, para ver quién lo hace mejor aquí, para ver quién hace mejores tweets. Me da igual. O sea, es que vienen ilegalizaciones, encarcelamientos, un sufrimiento social terrible. De verdad, que yo ya, que estoy gordo, que soy un narcisista, que soy un ególatra, que yo tengo miedo, que... Vale, pero cuando acabemos de esto, cuando acabemos de hablar de nosotros y de nosotras, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para contrarrestar 200 y pico diputados de PP y de Vox de expectativa de voto? Y yo conozco a los partidos. Vosotros conocéis a los partidos. A Bildu le va a ir de puta madre. Al BNG también. A Compromís también. A nosotros, no lo sé. A la gente de... ¿Pero de qué sirve? ¿De qué sirve si Abascal va a ser ministro del Interior? ¿De qué me sirve a mí llegar con 10 o con 11 o con 12 diputados al Congreso si Abascal va a ser ministro del Interior? Entonces, especialización, territorio. Creo que hemos tenido un ejemplo bastante claro hace muy poco en Aragón. Yo no le pido a nadie que renuncie a sus siglas. No le pido a nadie que renuncie a lo que es, a lo que defiende, a lo que siempre ha sido. Lo único que pido es, por primera vez en nuestra historia, orden, eficiencia y método. Provincia o provincia. ¿Cómo se gana a Vox? Lo demás son tweets. Bueno,
me toca el papel más rollo de la tarde, porque estando de acuerdo con el planteamiento, y lo hemos visto hace poco en Aragón, como la Junta, por ejemplo, saca un buen resultado por estar en el territorio y por haber estado allí, no elegir. Yo creo que hay una izquierda y una ciudadanía cansada de que se elija desde un despacho de Madrid a los candidatos en los distintos territorios. Entendiendo todo lo que estabais diciendo de ilusión, de ciencia, de método, esto necesita una traducción, es decir, más claridad por ambas partes, porque, claro, ¿quién elige en el territorio? ¿Qué se elige? ¿Por edad? ¿Por color? ¿Por criterio? ¿Cuál es el criterio para que en Madrid, Valencia, o bueno, a lo mejor en Valencia y en Madrid quizás lo tenemos más claro, en Sevilla, ¿qué partido se presenta en Sevilla si no todos quieren ir a uno que creo, abiertamente lo he dicho muchas veces también, que es un error? Lo vamos a ver en Castilla y León, cómo va a ser una hostia tronadora por ir las izquierdas divididas frente a una extrema derecha que arrasa. Y eso en comunidades y en tierras tan castigadas es un error, pero está pasando. ¿Cómo se exige, no sé si al aparato, no sé si a los partidos, a las siglas o a sus dirigentes, que dejen de hacer esto? Que están jodiendo la vida de la gente. Porque la gente que decide ir con la izquierda dividida no solo está pensando en una cara en un cartel. Tendría que pensar que a lo mejor esa señora se queda sin pensión, que a lo mejor esa señora no puede ir a un centro de salud porque no llega, porque no se lo han abierto. Y que ese voto se va a traducir a nivel nacional y de repente vamos a ver salarios mínimos bajar por los mínimos, por los suelos, cómo se va a bajar todo tipo de salarios, cómo se van a reducir pensiones, cómo se va a hacer un señalamiento y en algunos medios van a entrar con motosierra y bomba atómica. ¿Qué hace la izquierda? ¿Cómo se les... No sé, ¿cómo hay que hacerlo para que... ¿Cuál es el criterio para que llegue? ¿Para que solo haya un partido? ¿Para que solo haya una fuerza? ¿O todos en una? ¿Cuál es? Yo no... Me alegro de discrepar. Yo no planteo esto en términos de ilusión. No es una fiesta de cumpleaños. Pero sí creo que tiene que haber una chispa inicial que genere algo, ¿no? Y ese algo cualitativamente, para mí, es igual de importante que la unidad de los partidos. Podemos meter 5 partidos o 7 o 8 en la misma caja, pero si esos partidos no llegan a quien tiene que llegar, si todos juntos sacan un 15%, pues tenemos el mismo problema. Y yo creo que hay un problema de alcance serio, de sectores de población a los que no llegamos. Me da igual que vayamos un montón de partidos. Pues como los trabajadores del campo, por ejemplo. Como los trabajadores del campo. A mí me da igual que a un señor le guste la caza o no le guste la caza. A mí no me gusta la caza. La aborrezco la caza. No me gusta. Pero si ese señor está de acuerdo conmigo en que tiene que haber buenos servicios públicos, en que no quiere corrupción, en que quiere más democracia, yo quiero contar con ese señor. Si ese señor ve cómo el valor de su producción cae en picado porque las empresas de alimentación se quedan por el camino con todo lo que produce, yo a ese señor le quiero en mi equipo. No se lo quiero regalar a Vox. Por ejemplo. ¿Por qué no llega ese señor? Por ejemplo. Creo que hay... ¿Pero por qué crees que no llega ese señor? Te pongo otro ejemplo y explico por qué creo que no llegamos. Contaba Owen Jones en el libro de Chaps que estaba en una reunión de gente muy progresista donde en ningún caso se iba a hacer ninguna broma vinculada a ninguna minoría ni a nada parecido porque era gente como muy políticamente correcta y no paraban de hacer chistes, sin embargo, sobre los chonis, sobre los chaps, ¿no? Sobre los trabajadores, los chavales de los barrios, ¿no? Es decir, hacían chistes de los perdedores de la desindustrialización de Margaret Thatcher, de la ruptura de las comunidades que había hecho Margaret Thatcher. Sobre eso sí se podía hacer chistes. Bueno, esto también Gary Stevenson hace poco en El País decía, tenemos dificultades en llegar a los chavales jóvenes de los barrios, ¿no? Bueno, pues yo quiero que estén los chavales jóvenes de los barrios en la izquierda, porque si no estamos perdiendo alcance y me da igual la de partidos que vayan dentro. Si no llegamos a esa gente, perdemos alcance. Está por aquí Juanan, es un chaval que hace... mira, aquí lo tenemos. Juanan para mí es un artista, tiene un sentido estético brutal que conecta con la gente de los barrios como nadie. Está el Cane también, el cantante de 935, de un grupo de rap reconocido en todo Madrid. Está Miguel, el hijo de Estela. Estás por aquí. Y he tenido muchas conversaciones con vosotros y es gente con la que coincidimos perfectamente y sin embargo tiene muchas dificultades para encontrar su casa en la izquierda.
Y yo quiero que adecentemos la casa y la decoremos para que ellos tengan un hueco también. ¿Pero por qué crees que no llega esa gente a un partido de izquierdas? ¿Qué es incompatible con lo Pues- que los partidos defienden a estos chavales? Pues porque creo que no es una cosa de contenidos o de enunciaciones. Creo que hay multitud de factores que hacen que cuando estos chavales llegan a esas organizaciones o a esos espacios, sientan que no es el suyo. Y esto, Noelia Ramírez tiene un ensayo muy bueno que se llama Nadie me esperaba aquí y habla del desclasamiento y habla de la dificultad de encajar en determinados espacios. Y por algún motivo la izquierda ha dejado de ser tan permeable para los chavales de la periferia como lo era antes. Y yo quiero contar con todos esos chavales porque es su casa también y porque la gente de la periferia no viene a la política a hacer de telonero de nadie ni a hacer de... O sea, tiene que tener las mismas capacidades que cualquiera y tiene que tener las mismas posibilidades que cualquiera. Y que estén estos chavales dentro es fundamental para ampliar el alcance de la izquierda, tanto como la cantidad de partidos que metamos en la caja. Pero no me has contestado. No, La incompatibilidad, no, yo- pero ¿crees que hay una generación que no se acerca a la izquierda? Una generación que está se de moda, vuelca? está de moda ser facha, está de moda ser un chungo, está de moda ser mala gente. Entonces, yo sé que los partidos, mi partido, por ejemplo, los partidos se van a gastar una pasta, ya se gastan una pasta en expertos, para saber por qué, sobre todo los chavales, que tienen un punto de culpabilización. Al final, fachas hay, en fin. ¿Por qué son tan fachas, no? Está de moda. Está de moda. ¿Por qué está de moda? Hombre, pues bueno, la pasta que ha metido la otra derecha en el poder más poderoso que hay hoy en día influye, ¿no? ¿Cuál es el poder más poderoso hoy en día? No es el poder mediático, a veces por suerte, no es el poder policial, judicial, político, es el poder digital. El poder digital. O sea, al final, que la gente escuche más al Chocas en el hormiguero diciendo que lo público es una mierda, antes que sepan quién es Mariano Barbacid, que gracias a lo público seguramente podrá curar el cáncer de páncreas, eso no es gratuito, no es porque sí. Bueno, la cuestión es, mira, y de los artículos que se han escrito por este acto, siempre había un punto de desprecio, ¿no? De, bueno, es que estos lo que tienen son retweets. Sí, es una mierda muchas veces. Pero creo que conviene competir. Creo que conviene competir en ese mundo. Cuando nosotros éramos, bueno, Sara es joven, cuando Emilio y yo éramos más jóvenes, lo que estaba de moda era aprenderte la canción de Víctor Jara, ser marxista, leninista, yo aún lo soy, tú igual no tanto. No. El otro día me dijo que yo era como un hijo de Hulk con Santiago Carrillo. Me lo dijo. Sí, Esto es lo que yo he tenido que aguantar para que estemos aquí. Es que hemos hecho un grupo de WhatsApp que es muy divertido. Sí, nos metemos mucho con Emilio. Básicamente es Emilio, ¿otra entrevista? ¿Otra más? Le falta Otra más, Radio sí. María. Total, que Bueno, esta noche va al hormiguero, ¿no? Radio La Galleta. A ver si no te sueltan una machista. Total, pero también es cierto que hay cierto fracaso de la izquierda. O sea, nosotros hemos fracasado. La ley de vivienda es un fracaso. O sea, vuelvo a lo concreto, para, creo que, alegría de los periodistas. Yo lo que propongo es 3, 4 puntos programáticos en común de las izquierdas que después de un debate seguramente intenso y muy interesante de las cúpulas de los partidos se presenten con ciencia y con orden provincia a provincia. Yo lo que pido en definitiva es cada uno en su casa y antifascismo. El derecho a la autodeterminación y la dignificación de las condiciones de vida en la de todos. Y es más, grupo
interparlamentario, coordinado, común. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tenemos mucho más que nos une que lo que nos separa. Y ahí, decía el maestro, programa, que es vivienda, vivienda y vivienda. No le podemos pedir a la gente que vive en una habitación por el mismo precio que le costaba a su padre o su madre un piso hace 10 años que nos entienda. Y ya sé que esto se dice, no, eres paternalista. No, claro, la gente, mira, oye, la gente después de currar 12 horas no se va a poner a leer los cuadernos de la cárcel de Antonio Gramsci. Se va a poner a mirar las hormigas del hormiguero, ¿no? Entonces, vamos... Pobrecito. ¿Por qué la ultraderecha puede decir la España que madruga? Y nosotros no podemos decir una familia, una casa. Eso es competir. Eso es competir. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos sacar a la vivienda del ciclo, del bucle especulativo terrible que lleva a lo que conlleva hoy en día? Es relativamente sencillo, ¿eh? Se está haciendo, y ni en Cuba, ni en Venezuela, ¿no?, que es lo sencillo o lo fácil. Se está haciendo en países como Holanda o Singapur, en cuanto a ciudades se refiere. Freír a impuestos a quien quiera una casa, no para vivir, sino para especular. Si usted se quiere hacer rico, que lo pague. Que lo pague. Una familia, una casa. Si no, es que nos vamos al carajo. Lo que pasa que yo estando... Claro que tienen mucho más pasta. O sea, lo que ha eclosionado ahora lleva 20 años incubándose, como decía antes, y ha gozado de coordinación internacional, de intercambio de conocimientos, de fundaciones. Hay muchísima pasta metida internacional ahí, pero creo que la pasta no lo explica todo. Creo que el Chocas puede decir lo que quiera en redes, pero yo me pregunto dónde estamos nosotros diciendo lo que queramos en redes, por ejemplo. ¿Dónde está la izquierda en determinados espacios populares? Está en auge, por ejemplo, el sector del videojuego. Ya factura más que la música y el cine juntos. Yo veo a la derecha metiéndose ahí. Nosotros no. Yo veo que el sector del fitness, la nutrición deportiva, los rollos estos de estoicismo o budismo están en auge. Hay mogollón de gente ahí metida y veo a la derecha interviniendo ahí. Y a la izquierda la veo analizando. Y dice, uy, aquí hay muchos contenidos de derechas. La diferencia entre un político y un analista es que el político interviene, el analista analiza. ¿Cuándo vamos a entrar nosotros en esos espacios populares? ¿Por qué voy a las fiestas de mi pueblo y veo 3 peñas volcadas a la derecha y no veo ni una sola peña de izquierda volcada ahí? O sea, yo creo que el renunciar a determinados espacios populares hace más difícil que al final nuestras razones, las razones de la emancipación humana, sean las razones cotidianas y las razones de todo el mundo. Claro que es verdad que el tipo que ve el hormiguero va a pensar de una determinada manera, pero es que la izquierda... Creo que ha caído en la paradoja de hablar todo el día de lo colectivo y luego ser incapaz de levantar herramientas colectivas. Y en cambio, los que todo el día están con los derechos individuales en la boca, esos sí están operando de manera colectiva. Antes, por ejemplo, la demanda de vivienda, hablabas tú de vivienda, se organizaba colectivamente a través de asociaciones de vecinos o de sindicatos. Entonces, negociabas cientos de personas con una promotora. Eso ya no existe. Ahora negocias tú solo con la promotora. Por lo tanto, hay que hacer también un trabajo de reforestación colectiva y de reconstrucción comunitaria que nos permita enfrentar esto con garantías, porque si lo que tienes de ese enfrente es un bloque con financiación internacional, coordinación internacional, grandísimos capitales metiendo pasta ahí, y además no haces todo bien, porque necesitamos hacer todo bien, pues lo vamos a tener muy complicado. Entonces, yo creo que hay que compatibilizar, digamos, el debate a corto plazo, utilitarista, electoral, que hay que afrontar lo que es necesario, que es muy importante, y no le pongo un pero a lo que tú comentabas, con atender a cuestiones que tienen que ver con cómo la izquierda gana capacidad de penetración en la sociedad en la que vive. Porque ellos sí han conseguido que las razones de los que mandan sean las razones mayoritarias. Ahora nos toca a nosotros conseguir que las razones de quienes planteamos un bien común sean las razones mayoritarias. Pero es que hacéis una cosa los dos que yo, ya sabéis, abogada del diablo, hacéis una cosa los dos, que es hablar de los problemas que creo que la gente además aquí conoce bien, porque es gente informada y concienciada.
y habláis de los miedos que tenemos todos los demócratas y todas, pero no hablamos de las soluciones. Es decir, tenemos un problema con la vivienda, un marrón. En este país hay gente con 40 tacos compartiendo piso con 5 personas y pagando por esa habitación lo que te vale un chalet. Esto está pasando en este país y no funcionan las políticas de vivienda. ¿Qué está pasando en este país? No unas hormigas, unas ratas que están sembrando el caos. Salimos y en no el solo hormiguero ellos, esta noche fijo. seguro, con la tarjeta, a ver si nos dan un poco de pasta. Hay no solo esto, mediáticamente hemos visto un giro a la derecha bestial por parte de medios de comunicación que incluso están haciendo negocio con sembrar el caos. Pero no solo esto, gente que no llega a fin de mes, que al final es lo prioritario. Entonces, en estos problemas que habláis y que comparto, y sobre todo esa filosofía de verlo, del poder, ¿en qué se traduce? La gente no necesita que digáis, yo creo, o que os escuche, oye, no, vamos a llenar de ilusión o conciencia. ¿Quién decide? Es decir, el día de la verdad, Castilla y León, 15 de marzo, ya no, porque se ha cerrado el plazo. Imaginaos que estamos unas semanas atrás. ¿Quién decide? ¿Quién se presenta? ¿Cómo se lleva esto a la papeleta? A la papeleta, que la gente sepa, con la misma difusión, que hoy había aquí una charla, ¿a quién vota? ¿Qué? ¿Quién decide? Requiere de un acto de generosidad inédito en democracia por parte de la izquierda. De todos los partidos. De todos los partidos. O sea, en un momento dado, repito, ¿qué sentido tiene que 14 izquierdas defendiendo lo mismo compitamos entre nosotros para ver quién se reparte los votos de la izquierda? No tiene ningún sentido. O sea, yo querría que la derecha estuviera tan fraccionada como la izquierda. O sea, yo lo que pido. ¿Y de quién es la culpa? Lo que pido es que se entienda que tenemos que competir con esta gente, ganar escaños provincia a provincia, que hay gente más preparada, más arraigada al territorio que otros y que otras, y que quizá nosotros también podemos ayudar en esos territorios, pidiendo el voto, por ejemplo, para esta gente. Es decir, repito, ¿quién se presenta en Lleida? Requiere de una negociación entre las cúpulas de los partidos. ¿Quién se presenta en Sevilla? ¿Quién se presenta en Lugo? ¿Quién se presenta en Segovia? ¿Quién se presenta en Castellón? ¿Y crees que lo van a hacer? Yo querría que, por ejemplo, en el País Valencià se presentara Compromís con mi partido, con Esquerra Republicana. Yo querría, porque no tiene absolutamente ningún sentido que mi partido compita con Compromís en el País Valencià. No tiene absolutamente ningún sentido. Por poner un ejemplo poco polémico. ¿Es posible? Sí. Entonces, ¿Es posible esto? Yo pido esto. ¿Por qué? Porque me parece que son lentejas. Lentejas. O sea, es, nunca mejor dicho, sumar o no. ¿No? 3.0. Dicho esto, yo reivindico lo que ha pasado estos últimos 6 años. A mí quien me dice que el PP y que el PSOE son lo mismo, digo, depende. Depende. Aquí hay alguno con más experiencia que yo. Depende. Un PSOE sometido, yo quiero un PSOE sometido, no es lo mismo que el PP. Un PSOE exigido no es lo mismo que el PP. Pero también recuerdo a un tal Pedro Sánchez firmando una reforma laboral muy similar a la de Milei con un tal Albert Rivera, en paz descanse políticamente. Eso pasó, ¿eh? Eso pasó. Y recuerdo a un tal Pedro Sánchez diciendo que no iba a pactar nunca de la vida con Podemos porque no podía dormir por la noche. Y aquí hubo fuerzas políticas que no estábamos llamadas a hacer lo que hemos hecho y le obligamos a hacer otra cosa. Incluso mandamos a la papelera de la historia a un partido tan tóxico como Ciudadanos. ¿Por qué si no, aquí
el vicepresidente se llamaría Albert Rivera o Inés Arrimadas, que nadie se acuerda, pero era el plan A del PSOE. Entonces yo reivindico lo que ha sucedido estos 6 años. Un PSOE sometido, un PSOE exigido. ¿Qué pasaría si las formaciones políticas que hemos estado en esto, Bildu, BNG, Compromís, Sumar, Más Madrid, Adelante Andalucía, ojalá, podamos tener más fuerza para poder exigir al PSOE? Quizá la próxima ley de vivienda es mejor. Quizá sí. Porque el equilibrio... Yo no tengo putas ganas de que Abascal sea ministro de Interior. O presidente. Ni putas ganas. Yo no tengo putas ganas de que un tío que dice que hay que bombardear un barco lleno de niños sea ministro de este país. Putas ganas. Y en Cataluña igual se dice que yo soy un traidor. Me da igual, estoy en quinto de traiduría, dijéramos, de traición. O sea, no. Entonces, lo digo claramente. Ahora, para hacer esto, para volver a repetir lo que ha sucedido estos 6 años, se necesita orden y no mirarnos al ombligo. ¿Quién ha sido más patriota? ¿Merchez Purúa? ¿Óscar Matute? ¿O Isabel Díaz Ayuso? ¿Quién? Pues creo que ese capital político, que es un tesoro, yo me siento orgulloso de representar a gente fuera de mi nación, fuera de mi país. Me siento terriblemente orgulloso de que gente de otros sitios del Estado me diga... Y yo cuando me fijé en Emilio pensé, hostia, este tío habla como yo. Este tío me representa. Es el camino. Sara, se le entiende. O sea, yo lo único que he aprendido en política estos 10 años que llevo aquí es que si no se te entiende es porque no quieres. O sea, de verdad, la política no es un santo grial. O sea, hoy había un artículo de un tipo que además que yo le respeto mucho, pero me ha jodido, porque el artículo venía a decir que yo, bueno, era efectista, pero no era muy leído. Y que los leídos eran los de antes, ¿no? La izquierda guay era los de antes, no voy a dar nombres. Y yo le he escrito, le he dicho, tío, te leo hace un montón de años, esto a mí me motiva, porque me hace que estudie más, ¿no? Que lea más. Pero no me parece incompatible que la gente me entienda y decir que, por ejemplo, las cercanías son una mierda. En lugar de decir, no, mira, es que las cercanías, es que claro, porque la inversión, porque no, son una mierda. ¿No? No pasa nada, a mí eso no me hace menos leído. Leo, ¿eh? De hecho, tuve la suerte de hablar con Anguita 15 días antes de morir y me dijo, usted es muy bueno, pero estudie. Estudie. Y yo intento estudiar mucho. Pero bueno, todo este rollo es porque al final o nos ponemos de acuerdo o nos vamos al carajo. Sí. ¿En qué? Lo que pasa... ¿En qué estáis de acuerdo? Porque pasa es vosotros fíjate. dos sois dos personas que habláis claro, que habéis llegado a la gente, que habéis entrado en un mundo digital. Hablabais antes de materia digital, es verdad que no es que la izquierda no esté en este campo, es que la izquierda no tiene la pasta de la derecha invertida en este campo. Entonces las cuentas de creadores digitales y de gente que hace contenido de izquierdas tiene menos visibilidad que ciertos anormales del micro. Entonces esto está pasando. Pero vosotros habéis llegado a este campo. Cada vez que ponéis un tuit, sobre todo tus redes son... A veces es curioso esto de que des retweet a gente que te insulta. Eso tendrás que explicarlo, es en terapia. Pero es verdad, es verdad que TikTok, Instagram, oye, estáis arrasando en este campo. En esto también os encontráis. Hay políticos que hoy no llenarían esto. Y esto es una realidad. Esto lo hablaba hace poco con compañeros, que lo que estaba llenando en sus actos Abascal
no lo llenaba Feijóo o no lo llenaba gente en partidos de izquierda. Vosotros llenáis digitalmente y la sala personalmente, literalmente. ¿Por qué no hay perfiles o faltan perfiles o qué creéis que está pasando en materia digital de los políticos en la izquierda? No lo sé, a mí me pasa un poco igual con Gabriel. Cuando yo le escuchaba, yo decía, este tipo hace una defensa de un chaval de Santa Coloma, que es la misma que haría yo de un chaval de Móstoles. La misma. O sea, y pones los mismos motivos y las mismas razones. Y creo que, y creo que cuando alguien en su casa está ahí y dice, joder, esta persona está diciendo lo que a mí me gustaría decir o conecto con lo que dice, ahí hay una chispa que es difícil de explicar. Yo no, pero en cualquier caso creo que nosotros somos como lo menos importante de toda la conversación de hoy. Yo voy a entrar otra vez en el tema, no como con un contraargumento, porque estoy de acuerdo con todo lo que has planteado, con la mayor parte, pero porque creo que es fundamental que en el acto de hoy seamos capaces de complementar eso con otra cosa. PSOE, Sumar y Podemos. PP, Vox y Alvise. La unidad no es el único problema. Hay más. No es solo un problema de unidad. Ellos van disparados. Y van disparados porque han conseguido hegemonía. Consiguen que sus razones se impongan. Nos han robado banderas. La bandera de la libertad, por ejemplo. O sea, la bandera de la libertad es una bandera que siempre ha sido una bandera propia de la izquierda y resulta que ahora nos quieren convencer de que libertad es aceptar que cuando te despiden te paguen en 12 meses cuando la empresa quiera, que es la reforma que llaman de modernización de mi ley, que de moderno no tiene nada. O sea, es lo mismo que en el siglo XIX, pero con ChatGPT. Y plantean que tú libremente decides con el empresario y acuerdas que cuando te despidan, que es cuando más necesitas la indemnización porque no sabes cómo vas a vivir al mes siguiente, te lo van a fragmentar en 12 meses y nos quieren convencer de que tú eso lo aceptas voluntariamente. O las horas extras te lo van a pagar en productos, por ejemplo. O que las horas extras las van a meter en una bolsa que ya veremos a ver la empresa cuando te las paga. Y cuando tú criticas eso, desde el otro lado te dicen, bueno, pero es que eso el trabajador lo acepta libremente. Bueno, pues con la bandera de la libertad nos la han quitado. La bandera de la seguridad. Nos cuesta mucho desde la izquierda a veces hablar de seguridad. Joder, cuando alguien vive en un barrio que es complicado, que su hijo no puede bajar a la plaza porque hay problemas, esa persona necesita que la izquierda diga algo ahí también. Y hay que retomar muchas banderas, porque si no nos dejamos a mucha gente por el camino. Hablar de seguridad? ¿A qué te refieres cuando dices seguridad? A que a la izquierda a veces le da pudor hablar de seguridad. Y es que necesitamos sociedades en las que la gente se sienta segura. ¿Y crees que no es un país seguro? Creo que hay barrios en los que hay niños que no pueden bajar a la calle porque hay movidas en los barrios, sí. Y yo he vivido en barrios así. Y creo que quien diga que eso no es así es porque no ha vivido nunca en un barrio así. Te lo digo así de fácil. Pero ¿quién...? O sea... ¿A qué te refieres cuando dices la izquierda no quiere hablar de esto? ¿En qué no quiere entrar? Yo no la oigo a la izquierda hablando de seguridad. Si la pregunta que hay de fondo es si lo estoy vinculando a inmigración... No. Te pregunto que por qué no quiere hablar la izquierda. Porque históricamente la izquierda, la derecha ha ganado la bandera de la seguridad y se la han quedado ellos y han identificado seguridad con policías. Y nosotros tenemos que tener un concepto de seguridad mucho más amplio, que implica cuestionar las desigualdades, que implica hacer trabajo de prevención, que implica que no todas las viviendas más baratas se amontonen en un mismo barrio, porque entonces hay gente con las rentas más bajas y tiene dificultades enormes. Y creo que se está alejando a la gente. Creo que hay que defender ese tipo de... Se está echando a la gente de... Claro, o sea, creo que cuando alguien vive en un barrio así y solo oye hablar de seguridad a la derecha, siente que a la izquierda no le preocupa su seguridad y no podemos permitirnos ese lujo. No podemos permitirnoslo por lo que decía antes, porque necesitamos mucho más alcance. Está bien, unámonos, que hablen los partidos, pero esto va infinitamente más allá de los partidos. ¿Y no crees que es un problema dimensionado? Que hay algunos que están intentando sacar tajada de eso, sí, pero claro. Que la realidad en muchos barrios, obviamente, cuando tú vives y preguntas a los vecinos, no es que te apuñalen entre cuatro. O sea, no, obviamente hay un intento por parte de la extrema derecha de utilizar la inseguridad para cuestionar la inmigración. Y entonces te dicen, las cárceles están sobrerepresentadas de inmigrantes. Y yo digo, no. Las cárceles están sobrerepresentadas de la gente de los mismos barrios que estaban hace 40 años, cuando no había inmigrantes y había 4 directores de cine en España haciendo películas sobre el cine kinky, sobre la violencia juvenil y sobre la inseguridad. El problema es que llevan 40 años de abandono. Por eso cuando tú planteabas qué soluciones vamos a poner sobre la mesa, pues en materia de vivienda hay que poner muchas, por ejemplo. Nosotros hemos planteado
afrontar colectivamente la demanda de vivienda, por ejemplo, a través de sindicatos o de asociaciones vecinales. Hemos planteado un parque de vivienda que en Madrid lleva 20 años sin crecer en una sola vivienda, y si no fuera por las 1.700 que le obligó un juez a recuperar a la Comunidad de Madrid, que habían vendido a Ana Botella e Ignacio González, el parque sería aún menor de lo que era hace 20 años. Hemos hablado de desincentivar la acumulación de casas que está ocurriendo en Madrid. Hay una acumulación brutal de casas por parte de unos pocos, y planteábamos, oye, pues al que se vaya a comprar su primera vivienda, que le bajen el impuesto de transmisiones patrimoniales, que es una pasta. Facilitemos que esa gente tenga una primera vivienda, pero al que tiene 3 se lo subimos más, y al de 4 más, y al de 5 le freímos, para que todo el mundo tenga derecho a una vivienda. Creo que se está produciendo algo que no es exclusivo de Madrid, que estoy seguro que sucede también en Barcelona, y que tiene que ver con un gran reemplazo. Claro que sí, hay un gran reemplazo, pero no es el gran reemplazo de los migrantes que plantea la derecha. Es un gran reemplazo de rentas altas que van a vivir al centro de la ciudad y empujan fuera a todo lo demás. Yo estoy harto de tener que sentarme con madres del colegio de mi hijo que tienen un trabajo, que se esfuerzan, que se levantan, que pelean, y que a pesar de eso tienen que sentarse delante de su hijo y decirle: nos vamos a vivir a un pueblo de Guadalajara porque no puedo pagarme un piso en Móstoles. Eso hay que pararlo ya. Hay que intervenir de manera furiosa el mercado de la vivienda. Incluso no solo a Móstoles, a ciudades como Segovia, que hay cantidad de gente que viene. En este tema, en el de la seguridad, yo te he escuchado muchas veces, Gabriel. Oye, yo creo que estáis de acuerdo de poner la oreja en la calle y un pie en la calle para saber lo que está pasando. ¿Creéis que hay un problema más allá de esas campañas racistas que intentan algunos de vincular la inmigración a la inseguridad, cosa que no es cierta? ¿Pero creéis que la gente tiene un problema de seguridad? Pero es que da igual si es verdad o no es verdad. Al final, muchísima gente te dice: joder, tengo miedo, ¿no? Entonces nosotros, frente a eso, tenemos dos opciones que comentaba Emilio. Empezar a filosofar y decir que compras el marco, si hablas de eso, compras el marco de la derecha, o intentar articular un discurso propio, ¿no? Por ejemplo, hay gente que en este país que su modus vivendi es delinquir. Sí, esto es cierto. Un rato. Sí, sobre todo los del PP. Claro. De hecho, Junqueras, cuando estuvo en Soto de Real, siempre dice: estaba rodeada de gente del PP. Pero hay gente que su modus vivendi es delinquir. ¿Esto existe? Sí, existe. ¿Por qué? Hombre, evidentemente por la opresión, la falta de oportunidades, porque no es lo mismo nacer en el fondo de Santa Coloma de Gramenet que en la Bonanova de Barcelona, bla, bla, bla. Nosotros tenemos soluciones diferentes, pero esto existe. Existe. Entonces, ¿hay que articular un discurso en torno a esto? Sí. Y aquí quiero hablar de una izquierda que yo respeto muchísimo. Hablo de Podemos, pues, ¿no? Uno de los elefantes en la habitación. Podemos ha sido, es y para mí será una formación política imprescindible para la izquierda de este país. Me parece que Pablo Iglesias, para mí es el mejor de nuestra generación. Yo creo que Irene Montero es una fuerza de la naturaleza, mi opinión. Creo que cuando lee un prospecto de un ibuprofeno te emociona. Yone Belarra es maravillosa. Tienen, bueno, en fin, nosotros, yo al menos yo les quiero en todo esto. Les quiero en todo. Yo no les quiero. Quien crea que esta gente sobra se equivoca. Ahora bien, con todo el cariño y con todo, cuando algunos de nosotros nos llaman malmenoristas, pagafantistas, hombre, yo me acuerdo cuando estaba en el gobierno. Si eso es lo que te llaman, te tratan guay, ¿eh? Claro. Entonces, pero dicho esto, no va en contra de nadie. Yo al menos no voy en contra, ni muchísimo menos de esta gente. Son imprescindibles para mí son imprescindibles. Y creo que hablar de seguridad,
hablar de multirreincidencia, hablar de que la migración, los flujos migratorios son un reto, no un problema, un reto. A mí que me llamen racista por decir que los flujos migratorios son un reto, me parece injusto, porque cuando mis abuelos llegaron desde la Bobadilla a Santa Coloma de Gramenet, hace 70 años también era un reto. Y no pasaba nada. Pero son un reto, porque si nosotros no hablamos de esto y de que en nuestras sociedades tiene que haber derechos y obligaciones. Te llames Adolfo o te llames Brahim. Da igual. Y por cierto, que el burka es una salvajada. El burka es una salvajada. Porque si somos izquierda laica de verdad, no podemos permitir que se invisibilice a las mujeres de esa manera. Y da igual que solamente haya 500 mujeres en este país con burka. Es una salvajada y no puede ser. El velo y el hábito de una monja española, forma parte de cierta libertad religiosa, que yo respeto. Me puede gustar más, me puede gustar menos. Pero el burka es una animalada. Y esto nosotros creo que tenemos que defenderlo. Sin manías. Sin que nadie nos diga, no, entonces eres un racista. Entonces, oye, mira, yo no estoy hablando de... ¿no? Que creo que forma parte de cierta... Y si no nos encontramos en esto, si nos hacemos trampas y comenzamos a repartirnos carnés de pureza... Yo en Cataluña, a mí me han repartido carnés de catalán y de Convergencia, Junts, son especialistas en eso. Yo me niego que la izquierda repartamos carnés de pureza. Sobre todo, repito, de gente que, oye, a mí me ha llamado y me ha dicho, oye, vota esto, que es que si no viene a la otra derecha. Y era una mierda lo que íbamos a votar. Ahora no me llames malmenorista. Dicho esto, yo reivindico el malmenorismo frente al fascismo. Y tanto que sí. Yo quiero que Cataluña sea independiente, ¿eh? Quiero que se vote un referéndum de autodeterminación en Cataluña y ojalá salga que sí. Si se vota ya un referéndum en Cataluña será la hostia, ¿eh? O sea, rompería con un montón de esquemas y de regímenes. Pero yo no quiero el mal para nadie, ni creo que esto me haga menos catalán independentista. Decir que también quiero que pues, la clase trabajadora en todo el Estado le vaya bien, ¿no? A mí es que, o sea, a mí lo que, a estas alturas ya lo que digan de uno, pero me parece básico ser capaz de entrar en determinados temas, porque te permite acceder a otros. Si tú hablas de seguridad, inmediatamente tienes que hablar de desigualdad. Y si tú hablas de desigualdad, entonces puedes empezar a cuestionar lo de la meritocracia. Y cuando te venga un listo de estos que ha tenido todos los semáforos en verde a decirte que es que te tienes que esforzar más, que si estás más mal es culpa tuya, que si tal, entonces tú puedes decir, no, si es que el problema aquí es que hay gente que se levanta y todos son problemas, que da igual que tenga un trabajo, que da igual que tenga dos, que con dos trabajos no es capaz de pagar una casa. Entonces, muchas veces, otra cosa que creo que hacemos mal desde la izquierda es que todo lo que te pasa a ti tiene que ver con el sistema. Da igual lo que tú hagas porque el sistema te oprime. Y no, claro que tiene un valor el esfuerzo personal y el mérito, claro que lo tiene y creo que tenemos que defenderlo. Lo que tenemos que intentar es que el trabajo y el esfuerzo personal de cada uno valga por igual, porque aquí hay barrios donde el trabajo se valora de manera muy distinta. Aquí gente esforzándose ahí por un tubo, pero a algunos les rinde mucho y a otros les rinde muy poquito. Y si tú eres capaz de enganchar seguridad, desigualdad y meritocracia, les has robado una bandera. Y eso es lo que llevan haciendo ellos con nosotros 20 años. Y por tanto, si queremos recuperar esas banderas y recuperar hegemonía dentro de la sociedad, tenemos que entrar en todos los temas que se nos propongan. Creo que lo fundamental sería imponer la propia agenda, que es algo que no hacemos nunca. Nuestra agenda es la de la redistribución del poder, del dinero, del tiempo. Hay que empezar a hablar de renta básica. Mira, ayer leía un artículo de un tipo, un CEO de una empresa, que decía, estoy aterrado y porque tengo amor hacia los míos, quiero advertirles de lo que viene con la inteligencia artificial. Y él decía, el trabajo como forma fundamental de repartir la riqueza está en crisis. Va a entrar en una crisis brutal, que de hecho creo que tiene mucho que ver con el proyecto político que está representando Vox, el de conducir políticamente un mundo que va a ser mucho más desigual y mucho más injusto si no lo remediamos. Y entonces el tipo este decía, con la robotización, los procesos de automatización, la inteligencia artificial, se van a perder miles y miles de trabajos. Bueno, pues la izquierda ahí tiene que salir a decir algo.
Tenemos que plantear el reparto de la riqueza de otra manera. Fiscalidad justa, lucha contra la evasión de capitales, renta básica y ampliar el repertorio de lo que se está haciendo ahora. Porque yo creo que con un poquito más de salario mínimo y un poquito menos de jornada laboral no llega. Con eso no seducimos a nadie. Tenemos que dar un salto cualitativo equivalente al que dieron nuestros padres y madres cuando vinieron aquí en los años 70. Venían del campo, de guardar ovejas y de pronto tenían una casa y sus hijos iban a la escuela y se asfaltaban las calles y había un polideportivo y una biblioteca. Y entonces sí, entonces hubo un salto cualitativo importante. Hay que aspirar a eso, hay que ir a por un salto cualitativo fundamental. Y eso se hace quitándole dinero a las grandes fortunas y repartiendo la riqueza. Pero sobre todo porque si te suben 30 euros, que está muy bien, porque hay gente que lo necesita, pero sigues pagando 1.500 por una habitación, no te sirve de nada. Eso También, es repito, tenemos que asumir que hemos fracasado, ¿eh? Sí, sí. O sea, autocrítica, ¿eh? No todo es culpa. O sea, autocrítica. Nosotros durante 6 años no hemos sido capaces de legislar en el día a día las condiciones materiales de la gente. O sea, ¿Y por qué? ¿Por qué ha fracasado? ¿Por qué han fracasado las políticas de vivienda? ¿Por qué no se ha intervenido el mercado? ¿Por qué? letras de neón, PSOE, PSOE, ¿no? Pero, no, dicho esto, creo... Las negociaciones son conjuntas. Es verdad. No, bueno, pero tenemos la fuerza que tenemos. Es verdad que el PSOE... Si no hablo incluso solo de fuerza, hablo O sea, de un gobierno, un gobierno de coalición. la reforma laboral. La reforma laboral tenía dos. La reforma laboral ha sido un éxito. Ha sido un éxito. Hay más gente trabajando que nunca. Hay más gente trabajando que nunca. Con enorme precariedad. Con enorme precariedad. Incluso nos podríamos preguntar de qué sirve tener un contrato indefinido si te pueden despedir al mismo precio que un contrato temporal. Sí, nos podríamos preguntar eso. ¿Había alternativa? Sí, había alternativa. O sea, hubo una formación política que yo respeto mucho, que eligió a Inés Arrimadas, que de hecho fue su último servicio a la patria, literalmente, y Garamendi, en lugar de Esquerra Republicana y Bildu. Pero que fue así, ¿eh? Que fue así. Yo recuerdo una tertulia en una cadena de televisión privada en la que se decía aquello de que nosotros en realidad votábamos en contra para cargarnos a Yolanda Díaz. En fin. Y decían aquello de, mira las caras de Matute, de Aitor Esteban, de Rufián, mira las caras. Llevábamos mascarilla. Pero es que tú gesticulas mucho, ¿eh? Ese tupé Entonces, de poner los artículos. la cuestión es que había alternativa a eso. Había alternativa. O sea, nosotros pedíamos simplemente salarios de tramitación, manías nuestras, y subir, dignificar el despido improcedente, manías nuestras. Porque era lo que habíamos prometido durante una década, cuando la reforma laboral del Partido Popular. Y se eligió otra alternativa. Yo me niego a que eso vuelva a pasar. Me niego. ¿Fue culpa nuestra? Seguramente lo podríamos haber hecho mejor. Pero según quién eligió a Ciudadanos y a la patronal, ¿no? Yo creo que estamos obligados a que eso no vuelva a pasar. Porque ¿qué ha supuesto? Una falta de interlocución entre Sumar y al menos mi partido de 2 años. De 2 años. Lo que pasa es que en materia de vivienda en concreto, ahora como soy el hijo de Carrillo, voy a sacar un... Voy a defender al PSOE, ¿no? No, Era pero Lenin y el Hulk. PSOE tiene parte de responsabilidad en lo que está ocurriendo porque creo que había margen para hacer cosas mejores. Por ejemplo, en la ley de vivienda podría haber dejado las zonas tensionadas en manos de los ayuntamientos en vez de en manos de las comunidades autónomas. Y así se evitaba el control que en las comunidades autónomas tiene el Partido Popular. Y no lo hizo. O el contrato de alquiler indefinido que lo podría haber puesto en marcha, como hay en media Europa, y no lo ha hecho. Pero también es verdad que el grueso de las competencias en materia de vivienda están en las comunidades autónomas. Y cada vez que vamos a las comunidades autónomas a plantear políticas, es la derecha la que ha tumbado todas las medidas y el alcance que podía haber tenido la ley de vivienda sería mucho mayor si en las comunidades autónomas hubieran decidido utilizarla. Y en según qué comunidades no se ha hecho. Claro, la pregunta es, ¿merece la pena un gobierno en el Estado como el que tenemos ahora, en un Parlamento en el que todo depende de Junts? El que cualquier ley que tú sacas te la puede tumbar Junts.
¿Qué habría que haber hecho? ¿No haber sacado el gobierno Pero tú en ese momento, haber convocado elecciones? Pero tú imagínate que el PSOE, en lugar de hacer lo que hace, que es pactar con Junts y decirnos al resto, lentejas, pactara con el resto y le dijera a Junts, lentejas. Claro, sí, no, ¿Qué por eso he dicho pasaría? al principio, claro. Ya, pero vuelvo a lo de siempre. El PSOE no hace, tío, se lo obliga a hacer. Sí, no. Se lo obliga a hacer. Y en el PSOE hay gente maravillosa. O sea, gente que se lo cree, gente, o sea, de verdad. Pero el PSOE es un partido de Estado, un partido de gobierno, un partido que se le tiene que obligar. O sea, nosotros hacemos que gente como Paje no mande en el PSOE. Está claro. Nosotros hacemos que Pedro Sánchez de repente sea el líder de la socialdemocracia mundial frente a Trump. ¿Por qué? Porque es listo, porque es hábil. Ya está. Si tuviéramos más fuerza, haríamos un... Y esto suena fatal. Haríamos un PSOE mejor. También. ¿Quieres ser candidato? No, me refiero en cuanto a empujar. Yo lo digo claramente. Lo digo claramente en cuanto a empujar al PSOE a legislar. Yo no aspiro a gobernar este país. Aspiro a que se gobierne bien este país. Con la fuerza de mi formación política mientras consigamos el objetivo, ¿no? Que es evidentemente lo que todo el mundo sabe. Pero creo que lo tenemos que decir claramente. Y sin embargo, fíjate que el PSOE ha dejado de ser primera fuerza política en el País Vasco, en Madrid, en Galicia. O sea, ha perdido muchísimo poder territorial. No es una locura pensar en un proyecto político, ya no con la fijación de superar al PSOE, sino vamos a plantearnos las bases de un proyecto político emancipador que de verdad tenga hambre de victoria, que quiera ganar, que quiera gobernar el país, porque la última vez que lo hicimos estuvimos a punto. Y eso demuestra que se puede hacer. Y yo creo que cuanta más vocación de victoria tengamos y cuanta más hambre de gobierno tengamos, más cerca estaremos de gobernar. Y si no llegamos luego a gobernar, estaremos en mejores condiciones de empujar al PSOE. Pero no renunciaría a hacerlo porque yo creo que, visto los resultados de las comunidades autónomas, hay mucha gente dispuesta a apoyar izquierdas alternativas que han demostrado que tienen propuestas para que la gente viva mejor. Bueno, hay otra realidad y es que hemos hablado de artículos de Gordo, Navajeros, yo lo de Navajeros estoy de acuerdo. Hemos hablado de las izquierdas, del presente, del futuro, de problemas y soluciones. Hemos hablado de vivienda, de unión, de movimiento, de calle, de seguridad. Hemos, yo creo, aprovechado ciertos temas que no se hablan para quitar clichés del miedo, porque es verdad que hay que hablar, sobre todo con datos, que es lo que siempre suelen llevar las izquierdas a sus espaldas. Pero hay otra realidad, y es que esto se empieza a acabar. No a la izquierda le queda largo camino, sí este acto. Y como la gente tiene que hablar, la ciudadanía tiene que expresar y tiene que preguntar, y sobre todo tiene que participar. Me están diciendo que no tenemos tiempo, pero sí, vamos a hacer una pequeña pregunta, porque nos pasamos, los navajeros somos así. Respetamos a la organización, pero hablamos a la gente. Ya lo siento, somos navajeros, Emilia, no me mates. Sé lo que cuesta organizar esto y hay que dar las gracias a toda la gente que se ha esforzado. Pero sé que hay mucha gente que ha venido incluso de otros sitios de fuera, hay gente que se ha quedado en la calle, hay gente que está siguiendo este streaming y yo creo que la izquierda y todos nos debemos a la gente. Entonces, como nos debemos a la gente, sí vamos a hacer una pequeñita ronda donde no caben reflexiones, solo preguntas. Ya están ellos para reflexionar. Aquí voy a hacer de poli malo. No estos polis que tenemos en las cloacas, sino de poli malo de verdad. Si alguien tiene una pregunta, que hable ahora o calle para siempre. Si te pones de pie, no hace falta ni que te llevemos micro. Más alto. Preguntas, no reflexiones. Ah. Sí.
Ya. ¿Qué hacemos con las fake news y medios de Mira, comunicación, Gabriel? lo del franquismo es como esta gente que dice, no, a mí me hubiera encantado vivir en el Imperio Romano, en el Antiguo Egipto. Bueno, es que tú te crees que hubiera sido emperador y faraón, ¿no? O sea, en el franquismo vivían bien los franquistas, ¿no? Dicho esto, yo aquí hago una reflexión también impopular. Por ejemplo, Vito Quiles. ¿Cómo se contesta al fascismo? Yo que he tenido trabajos mucho peores que el actual. He tratado con mucho cabrón y con mucho fascista en mi vida, igual que vosotros y vosotras. Para mí es relativamente sencillo. O sea, yo recuerdo que con lo de... Al final yo, sin querer victimizarme, yo los tengo 3 días a la semana, 3, 4 veces al día, encima. Y además, en este caso, Vito tiene como 3, 4 chivatos en las salidas del Congreso que le avisan cuando sales. Y yo le dije a mi equipo, yo me niego a esconderme. Porque mucha gente lo que hace es pasar por el túnel con toda la razón del mundo. Yo me niego a eso. Y yo pensé, de hecho me constaba, que mucha gente progresista, no con la información y formación que quizá... según quién se cree que todo el mundo tiene, pues que veía un chaval guapo que hacía preguntas que se le veía el cartón, pero que la gente le maltrataba. ¿Y que por qué? Porque es incómodo. Entonces yo pensé, quizá si yo le tiro el micro, si yo le insulto, si yo le pego, por muchas ganas que en un momento dado se puedan tener, yo he tenido a Ndongo persiguiéndome 20 minutos por Madrid, preguntándome por mis hijos, y dándome con el codo en las costillas a ver si yo le empujaba. Esa es mi vida. Pero si yo hago lo que esperan que haga, a mí me van a aplaudir 4 en Twitter y van a decir, ¡puto amo! Esto es lo que hay que hacer. Pero quizá el grupo de WhatsApp de mis excompañeros del cole, que son progres, pero que no saben muy bien de qué va la película porque no tienen el tiempo que nosotros tenemos, dirán, ¿pero por qué haces esto, tío? Eres un navajero. Es que te incomoda. Con lo cual, quizá es mejor, cabeza fría, y trolear ese contenido. En definitiva, dientes, que es lo que les jode. Esa es mi apuesta, pero es pura supervivencia. Creo que estaremos todos de acuerdo, la ironía, el sarcasmo, es lo que le jode al fascismo. Es lo que le jode al fascismo. Tú cuando le dices a Abascal, Santiago, mucho viva el ejército, pero has pedido 7 prórrogas para la mili, ¿no? Eso le jode al tío. Que no que le digas, es un fascista y tal. Pues fascista todo el mundo sabe lo que es. Ya está, no sé, es mi reflexión, ¿Crees que hay algunos sectores dentro de la izquierda que critican cómo se responde a estos fascistas? Porque hemos visto distintas escenas peligrosas. Estoy viendo ahí de lejos sentado a Maestre. Maestre ha sufrido también agresiones. Hemos visto a otras compañeras, compañeros, cómo han sido perseguidos hasta su casa, a su coche, desde Ana Pardo, otras muchas también, compañeros tuyos del Congreso. Quizás seas tú el político dentro de la Cámara más seguido y al que más están esperando. ¿Crees que hay que responder desde el humor a acosadores o crees que siguen siendo fascistas y hay que reírse de ellos? ¿Dónde está el límite? Es decir, si a este tipo mañana le condenan, por ejemplo, por filtración, por revelación de secretos, o sea, ¿en qué punto está el límite de contestar a una pregunta, de escuchar a un pedazo de fascista de mierda? Por cierto, la risa te queda muy bien. Hay otros que no saben reírse. Yo no tengo una varita, yo intento sobrevivir. Pero dicho esto, yo creo que les jode mucho más cuando tú les troleas que cuando tú les... y entiendo que la actitud antifascista es darles.
pero creo que en el momento actual es un mal negocio. Creo que tenemos que ser cabeza fría, no sé, es mi apuesta. A mí también me apetecería, te lo puedo asegurar, y de hecho en tu caso, pues que te persiguieron hasta tu casa, y a mí también, pues no sé, en fin, tampoco voy a decir. No sé. Pero mi experiencia personal es que a los hijos de puta lo que les jode es que te rías. Bueno, dientes, ¿alguna pregunta? Última, antes de que nos mate la primera fila de jefes del evento. Hola. Añade que no eres mujer. No podemos responder, no podéis. Total. No podemos responder como un hombre. Total. Porque ese miedo lo tenemos. Totalmente. Sí, sí. Sí, a Rufián no le dicen mitad tetas, mitad tonto. Las cosas como son, ¿eh? Bueno, yo voy a hablar un poco desde el barrio, ¿no? Un poco haciendo referencia a lo que decía Emilio antes, ¿no? Desde el barrio más profundo, el barrio obrero, el barrio de la calle de verdad. Dentro de que no soy ningún delincuente, está trabajando, trabajo, me busco la vida como cualquier joven en este país. Quiero romper una lanza a favor de la gente militante de los barrios. O sea, a lo que me refiero con esto es a la gente que, por desgracia, tenemos que poner el cuerpo delante del fascismo, literalmente, Claro. ¿no? Porque poco se habla de nosotros y de nosotras, se nos criminaliza en medios, se nos equipara, ¿no?, a ellos, que si los dos son iguales, Como que si si tal, que fueseis cual. lo mismo. Exactamente. Yo me acuerdo aquí de Richard, asesinado en mi barrio hace 30 años por los fascistas, de Carlos Palomino, de Lucrecia. Creo que hay un problema real, ¿no? Hay un problema real con todo esto que está volviendo a la calle y creo que, ya que tengo la posibilidad de estar aquí, de decirlo, y creo que me está escuchando todo el país, solo le pido a la gente de a pie, a la gente que quizás nos ve como lo mismo que a ellos, que se para a pensar qué pensaría si fuese yo el que protejo a su hijo, a su hija. ¿Me vería como un héroe o me vería como lo mismo que a ellos? Porque al fin y al cabo hay algunos que decidimos llevar el no pasarán más que un eslogan a un juramento. O así por lo menos me lo tomo yo. Entonces, Pues, me alegro porque gente como tú limpia los barrios de fascistas. O sea que ¿Sabes? gracias por barrer. No, tampoco mucho gracias, los es- barrios. No, ¿Sabes no, a pero mí? es verdad. Aunque en esto te digo que te has pasado lo de la pregunta por el forro de los cojones. No, Me has lanzado una reflexión que te aplaudimos. más que una... Yo era un poco... Lo siento por pasarme por los cojones la pregunta, ¿no? Pero era un poco porque veo que poco se habla de la gente que se pasa la vida en asambleas, Sí. en asociaciones vecinales, poniendo carteles, parando desahucios. Creo que también, no sé, hay que romper una lanza a favor de ellos y de ellas. Bueno, es el músculo. ¿Sabes? Yo creo que Emilio aquí te puede contestar, pero es el músculo de todo. ¿Sabes a mí lo que me preocupa? A mí me preocupa mucho separar a lo que es un nazi violento, ¿no? Una amenaza para la sociedad, alguien que a todas luces sobra porque coarta la libertad de los demás. Y creo que hay que hacer un esfuerzo en separar a eso del chaval que empieza a recibir señales de la derecha y se las empieza a comer y hay poco y no son malos chavales. Y me jode porque son del mismo barrio que nosotros. Y creo que ahí hay que hacer mucho trabajo. Y creo que a esos chavales se les está inoculando mucho odio en las redes diciéndoles que sus enemigos son pues las mujeres o la población LGTB o la izquierda y que a lo mejor hay que acercarse a ellos también para decirles que uno no tiene que renunciar a su masculinidad para ser feminista, que tú puedes ser todo lo masculino que quieras mientras que tú seas capaz de respetar a los demás, ¿no? Que la libertad de las mujeres es también libertad para los hombres. Y a lo mejor si nos acercáramos a ellos evitaríamos que entraran dentro del grupo de nazis asquerosos después. Y creo que a esos hay que acercarse. Y creo... Pasó algo curioso. Hace no mucho, un luchador de la UFC había muerto un amigo suyo, se había suicidado. Y un tipo que hace artes marciales mixtas, que se supone que es el prototipo de machote, rocoso, no sé qué, pues cogió un micrófono cuando acabó el campeonato que había ganado, hizo un llamamiento a todos los hombres a hablar con otras personas cuando tengan un problema, a no cargar ellos solos con la pesada masculinidad que se impone muchas veces, a compartir, a abrirse.
Y no lo estaba diciendo alguien con un fular desde Malasaña, lo estaba diciendo un tipo que estaba llegando a muchos chicos y chicas a los que muchas veces nosotros no llegamos. Y por eso me parece fundamental tejer alianzas en todos los sectores, para que seamos capaces de llegar a todos los lados y con ellos ampliar la base social que tenemos para que el nazi se quede solo. Sí, ya cortamos. La lucha feminista no deja a nadie atrás. Esto jamás que se ponga en duda, porque la lucha feminista no deja a nadie atrás. Que vengan de barrios, que vengan de fuera, que vengan hombres con la masculinidad por los suelos o por los techos, pero la lucha feminista es esencial para conquistar espacios y lugares. Sin las tías nos vamos a la mierda. Dicho esto, vamos a terminar ya. Quiero que cerréis con una muy breve, porque a la que van a matar es a mí, ya estoy viendo la pistola. Gabriel, Emilio, Gabriel, gracias a los dos. Os vamos a escuchar y cerramos el acto. Yo quiero centrar nuevamente el debate, más allá de lo que si este acto puede servir de algo, es para, ojalá, se hable del cómo, ni del qué ni del quién. Creo que todos y todas compartimos diagnóstico. La discusión real es el cómo. Repito, cómo le ganamos provincia a provincia, escaños a Vox. Lo demás, de verdad, que es filosofar. ¿Cómo lo hacemos? Repito, ¿de qué sirve? ¿Qué sentido tiene 14 izquierdas en el mismo territorio compitiendo por migajas? ¿Quién va a dar el paso? ¿Quién va a dar el paso a renunciar? Porque va de eso, ¿eh? Va de eso, ¿eh? De renunciar. El otro día vi, es que lo quiero hacer. El otro día vi un vídeo y pensé, voy a copiar esto. Y así quiero acabar. ¿Cuánto pesa esto? ¿Cuánto pesa? Vas a hacer un quimicefa. Sí. Coaching. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto? Parece una subasta. Hay diferentes cantidades. La respuesta es que depende. Depende de cuánto tiempo lo aguante. Si lo aguanto 1 hora, no habrá ningún problema. Yo solo. Si lo aguanto 3 horas, no habrá ningún problema. Yo solo. Si lo aguanto 6 horas, me empezará a doler. Yo solo. Si lo aguanto un día entero. Entonces la izquierda es igual. O sea, o nos juntamos todos y todas, o nos pasará como esto, ¿eh? La botella es de puta madre, ¿eh? Pero vamos al suelo. Nos vamos al carajo. No lo intenten en sus casas, esta performance. Emilio. Nada, despedirme. No pretendíamos hoy que nadie saliera de aquí con una caja de herramientas con la solución perfecta, pero sí pensábamos que este acto podía ser parte de la solución, sobre todo porque creo que manda un mensaje a mucha gente que dice que no hay gente, que la gente no está, que no hay nadie ahí. Claro que hay alguien ahí. Claro que hay alguien ahí. Lo que pasa es que fallan las intermediaciones con la gente y, por tanto, pensamos que ayuda a que mucha gente tome nota de que hay gente al otro lado y de que estamos dispuestos a pelear por este país porque nos importa. Y el resto de la intervención la voy a dedicar a dar las gracias porque tengo que decirlo. Este acto se ha sacado a pulmón, con militancia pura. No había recursos, no había contratados, no había nada detrás. Hay 40 personas a las que no voy a nombrar de una en una porque no me da tiempo, pero que han hecho posible que esto se desparrame, que llegue a todos los lados y que se hable en todos los lados de esto. Y sí que os voy a pedir un aplauso para toda esta gente porque es increíble. Gracias. Pues muchísimas... No he acabado. Que solo iba a decir esto, pero no. No he acabado. Quería dar Nos ha también... engañado. No he acabado. Quería dar las gracias también a la sala, a la Galileo Galilei, pedirle disculpas si vamos con un poquito de retraso.
Quería dar las gracias al diario.es por el streaming, a todos los medios que habéis venido a cubrir el acto, a todas las personas que habéis hecho un esfuerzo brutal por estar aquí y a las que se han quedado fuera. Y quiero dar 3 gracias especiales porque necesito hacerlo. La primera de ellas es a mis padres que están por ahí. No voy a encontrar nunca ninguna lealtad más sólida que la vuestra, así que os quiero mucho y os lo agradezco. Quiero dar las gracias a mi mujer, a Elia, porque eres increíble y porque me estás ayudando mucho y porque sin ti no podría. Y quiero dar las gracias a mi hijo, que estará por ahí también. Hijo, me vas a matar por esto, pero veníamos a soltar factos y nos vamos con más 1000 de aura. Espero que no te dé mucho cringe. Muchas gracias. Oye, y este país ya tiene presidenciable y se llama Sara Santaolalla.